Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Hay una tensión en la lista de la Sartelli por el mango que yo te diría desde las 9:15 de la mañana, que ya me empezaron a preguntar si hoy salía. Tengo que decir que hoy es la última columna antes de las vacaciones. Exactamente. Bien. La próxima semana ya no estamos, la otra sí. Bien. Vamos a faltar una semana. Pero no, pero escúchame, esto no es organización de las milicias insurgentes en Venezuela, ¿no? No lo puedo decir. Es así. Vos tomalo así. Yo la semana que viene no salgo por acá. Perfecto. Tal vez salga por Radio Rebelde. ¡Oh, la pucha! Vamos a fondo. Bueno, efectivamente, sí. El tema a tratar, y obviamente un tema que no baja de agenda y no bajará de agenda, uno vaya a saber hasta cuándo, porque me parece que el amago, como diría un gran profesor, el amago sobre la gestión de Maduro viene desde hace rato, ¿no? Y uno ve una tensión social muy importante en Venezuela, que después se aplaca, y ni siquiera terminamos de entender por qué se aplaca, pero me parece que ya en estos momentos y después de la asunción de Maduro, esto va a mantenerse en el candelero un tiempito más. Sí, bueno, mira, habría que recordar un par de cosas de qué es Venezuela, brevemente, para entender qué es lo que se está disputando y cuáles son los agentes en la disputa, o sea, quién está peleando, contra quién y por qué. Y sobre esa base uno puede llegar a imaginar un desenlace. La primera cuestión es que recuerden que alguna vez definimos a la Argentina como un capitalismo chico, agrario y tardío. El hecho de ser chico y llegar tarde al mercado mundial significa que enfrenta la competencia en desventaja, y por lo tanto su capitalismo tiene una dinámica menor y en el fondo tiene una inviabilidad a corto plazo. Cuando referimos corto plazo nos referimos a los plazos históricos, ¿no? 100 años, 200 años. Podemos definir a Venezuela como un capitalismo chico, tardío y petrolero. Igual que la Argentina, Venezuela es un país cuya supervivencia y desarrollo, incluso el nivel de vida que ha alcanzado, depende de un mecanismo de compensación, o sea, de un elemento que por sus características no puede ser objeto de competencia externa. Y si el capital lo quiere, tiene que radicarse en el lugar. Es decir, si Estados Unidos quiere competir en computadora, puede producir computadoras en China, en Venezuela o en los Estados Unidos. Ahora, si quiere petróleo, tiene que ir donde está el petróleo. Es lo mismo si quiere soja. Es decir, el fenómeno de la renta como mecanismo de compensación hace posible una serie de capitalismos que de otra manera o no existirían o vivirían a un nivel muy por debajo de lo que viven estos países. El ejemplo que tenemos ahora es Bolivia. O sea, Bolivia durante muchos años, durante buena parte de su historia, fue un capitalismo inviable. Y hoy es un capitalismo, no te diría floreciente, pero es un capitalismo cuya base se ha extendido y se ha hecho más robusta. Entre otras cosas porque ha aparecido la renta petrolera como mecanismo de compensación. Ya Venezuela tuvo en su pasado alguna renta por el estilo, la renta del estaño. Si observamos cómo se forma el Estado peruano, yo a veces lo digo para llamar la atención y espero que nunca un peruano se ofenda, pero Perú es un país de mierda. Es decir, es un país que surgió gracias a la producción de guano, o sea, la mierda que dejan los pájaros en la costa. Sos tremendo. Hasta mitad del siglo XIX se usaba como abono. Entonces, efectivamente, el Estado peruano se armó de esa manera, con esos recursos. Se agotó, o sea, los pájaros no tienen, digamos, una fluidez suficiente como para sostener un capitalismo demasiado grande. Luego, el Perú entró en un estancamiento. Pero básicamente estos países dependen de una fuente de ese tipo. ¿El problema cuál es? El problema es que crean una estructura, un tamaño de sociedad, que después hay que soportar cuando eso pasa, o cuando eso entra en receso, o cuando eso deja de ser un mecanismo de compensación a la altura de lo que se necesita. En ese momento las cosas empiezan a andar para abajo, y los países en cuestión empiezan a buscar otros mecanismos de compensación, endeudarse, inflación, devaluaciones,
¿Te suena conocido? Sí. O bien, dice llanamente, ir perdiendo condiciones de vida sociales generalizadas y empobrecerse. Eso es lo que está pasando con Venezuela, nada más que atado a la renta petrolera. Venezuela es un país cuya renta petrolera puede sostener un país de tamaño bastante menor que la Argentina, a un cierto nivel de vida medianamente rescatable, siempre y cuando el precio del petróleo esté relativamente elevado. Sí. El petróleo venezolano no es un gran petróleo, petróleo más bien denso, no es el petróleo de Medio Oriente. Bueno, me planteábamos la semana pasada en una charla con Andrea Bluntrit, que ella decía, no hay que perder de vista que la refinación del petróleo de Venezuela se hace en Estados Unidos, ¿no? Que el crudo venezolano no es fácil de refinar. No, es más, el día que Trump quiera que Venezuela no exista más, cierra la canilla y se acabó la historia. O sea, acá lo que, cuando estamos viendo esta discusión, no hay que olvidarse que el principal socio petrolero de Venezuela es Estados Unidos. Entre otras cosas porque compensa. El problema de la renta es la distancia. Cuanto más lejos tenés que llevar algo, más caro es. Claro. Venezuela es un petróleo, digamos, pesado, difícil de procesar, y por eso va directamente a Estados Unidos en buena medida, pero está cerca de Estados Unidos. Claro. El resto del petróleo viene de Medio Oriente. ¿Cuál es el problema para Venezuela e incluso para el mundo árabe y para todos los productores del norte de África o para Nigeria? El problema es el fracking. Con el fracking, Estados Unidos ha logrado un nivel de abastecimiento interno muy elevado, al punto de que ya está permitido exportar petróleo desde Estados Unidos, cosa que antes estaba prohibido por razones de geopolítica. Entonces el fracking y sobre todo un montón de mecanismos que lo han ido abaratando y haciendo más rentable, ha permitido recuperar centenares, miles de pozos que se suponían que estaban vacíos. Entonces, eso ha puesto en cuestión la viabilidad de capitalismos que tienen como elemento de compensación el petróleo. Esa es la razón por la cual desde los años 70 ya vemos esta situación en Venezuela y por qué esta crisis se ha ido acelerando. Lo que caracteriza al chavismo en su primera etapa es lo mismo que caracteriza al kirchnerismo o al moralismo, por llamarlo de alguna manera, que es el veranito que tuvieron las commodities entre el 2002 y el 2010-12. Es decir, la famosa década ganada, donde los precios de todos los commodities subieron abruptamente y eso les dio la idea de que iba a haber plata para todo. ¿Qué es lo que se juega en Venezuela entonces? Uno podría decir, de un lado el capitalismo yanqui, de otro lado los patriotas venezolanos. No. La masa de la riqueza en Venezuela es petróleo. El capital privado trabaja siempre asociado con el Estado. Y tiene una capacidad productiva en Venezuela muy baja, mucho más baja que en la Argentina. Es decir, hay menos economía privada ajena al Estado en Venezuela que en la Argentina. Sí. Eso ya te dice mucho, porque en la Argentina todos los empresarios necesitan de Estado. Conclusión. En Venezuela, el que se apropia del Estado, se apropia de la llave de todos los recursos. ¿Qué hay en Venezuela? En Venezuela hay una crisis social fantástica, producto del agotamiento de la renta petrolera en su capacidad de sostener el tamaño de vida de lo que dio lugar. Y entonces ese malestar social da pie a la posibilidad de que las fracciones más débiles de la burguesía y el personal del aparato estatal se independice. Es decir, ¿yo por qué voy a tener que andar pegándole a la gente porque esta gente quiere seguir manejando Venezuela de esta manera? ¿Por qué voy a seguir manejando el Estado para darle recursos a la economía privada nacional y extranjera? ¿Por qué? ¿Qué gano yo con eso? En ese contexto, entonces, el personal político en Venezuela, centralmente el aparato militar, cuya historia es muy particular, se independiza de la burguesía más poderosa y traza una alianza con la masa de la población venezolana. La masa de la población venezolana son desocupados abiertos o encubiertos. Abiertos porque son desocupados o encubiertos porque o son empleados del Estado
o viven en las llamadas cooperativas, una serie de inventos chinos. Acá chino es una metáfora, ¿no? Una serie de inventos chinos que, digamos, no tienen nada de productivo, son completamente improductivos, son atrasados, y que solo sobreviven porque el Estado le da un subsidio, porque de esa manera mantienen una fidelidad al aparato estatal y al que lo maneja. Si esto te suena a kirchnerismo, es exactamente lo mismo. Yo recuerdo en uno de mis viajes a Caracas haber sido llevado a un lugar donde, dependiente de PDVSA, había una cooperativa textil que se dedicaba a hacer gorras, remeras, etcétera, la confección. Sí. Y recuerdo que me contaron cómo fue la historia. Había una planta de Coca-Cola media abandonada y pasa el comandante allá por el 2003-2004 por la cima del monte, ve hacia abajo y ve todo medio oxidado y gente de casas muy pobres, qué sé yo, y se baja del auto y va a hablar con la gente. ¿Y ustedes qué quieren? Y nosotros precisaríamos alguna fuente de... Listo, que PDVSA ponga acá plata para que haya una cooperativa de confección de remeras que se la va a comprar PDVSA. O sea, PDVSA es la gran teta de Venezuela. Conclusión, no solamente dependés del petróleo, sino que sostenés con el petróleo multitud de nada más que esconder la población sobrante. Además de eso, hay muchos negocios con el Estado. Desde armas, transporte, lo que vos quieras. Todo lo que tiene que ver con el Estado es un negocio. Buena parte de la burguesía más débil se hizo chavista por esto, porque esa burguesía sobrevive gracias a estos subsidios. Es más, dentro del ejército mismo, y esa es una de las razones por las cuales la idea de que se va a quebrar el ejército con las Fuerzas Armadas es muy discutible, empieza a surgir una asociación de empresarios privados, entre comillas, y miembros del ejército, donde no se sabe de quién es la empresa. A eso es lo que se llama boliburguesía. Es una burguesía que ha surgido al calor de este nuevo personal del Estado que se independiza de la burguesía tradicional. Obviamente, la burguesía tradicional, ¿qué hace? Hace exactamente lo mismo, porque todos viven del Estado y todos tienen su base de masas en la población sobrante. Es decir, todos utilizan sus propios recursos de lo que se llaman los estados en Venezuela, lo que se llaman acá las provincias, lo usan para lo mismo, igual que las provincias argentinas o las intendencias, es decir, tener una masa de población sostenida por el Estado a fuerza de subsidios, porque es población sobrante que de otra manera andaría por la calle a los tiros. Recuerden el Caracazo. Entonces, lo que nos enfrentamos no son dos fracciones distintas, sino dos expresiones de una misma burguesía, una que ya estaba instalada y otra que llegó al poder o se instaló con el chavismo, que se disputan lo mismo. Por eso vos vas a encontrar pobres de un lado y pobres del otro. Vas a encontrar población sobrante de un lado y población sobrante del otro. Si en el estado de Miraflores gana Capriles, es decir, en estados muy pobres también. Es más, los opositores también tienen sus bandas de criminales a sueldo al estilo de los chavistas. El FAES, que es una especie de banda paramilitar que está oficializada, que recorre los barrios a los tiros, encuentra ahí oposición armada de gente que es armada por gente que está ligada a Guaidó, a Capriles, etcétera. Es decir, vemos la oposición entre una parte de la burguesía que está en el Estado, la otra parte que se quedó medio afuera, y las dos usan como base de masas a la misma gente, es decir, a población sobrante, lo que acá llamaríamos piqueteros. Por encima de esto se extiende un conflicto más amplio todavía, que es la disputa interimperialista. Estamos observando una disputa interimperialista muy fuerte entre China, Estados Unidos y Rusia, y Europa mirando medio de coté. ¿Cuál es el problema con Europa? Bueno, lo hablaremos en otro momento, ya lo hemos hablado en su momento. El problema de Europa es que hay muchos estados para resistir el proceso de concentración de capital que es necesario. Y esos estados resisten ¿en qué sentido? Se hacen eco de sus poblaciones que sufren y de sus burguesías que sufren el proceso de concentración liderado por el capital alemán y funcionamiento de ¿cómo es que se llama? De permanencia en el mercado común europeo, o directamente buscan salirse de Europa. El Brexit es un caso muy claro.
Por lo tanto, Europa está muy metido en eso. De hecho, si vos ponés la BBC ahora, está todo el mundo pensando en el Brexit, no está pensando nadie en esto. Bueno, que el Brexit realmente es un problema para toda Europa, digamos, es un conflicto que está en alza, pero así todo esto es atractivo, lo que está pasando no es habitual. En Venezuela, no, claro que no. Entonces, los que están muy activos son los chinos, los yanquis y los rusos. Los rusos son más beligerantes porque no dependen tanto de la economía norteamericana. Los chinos tienen el problema de que finalmente su gran mercado es los Estados Unidos. Claro. Conclusión, vimos a un Maduro caerse, ¿por qué? Porque se le acabó la renta y entonces hace lo mismo que todos. Ajusta al estilo kirchnerista, es decir, no hace un ajuste, sino que deja que la realidad ajuste. Se devalúa la moneda, hay hiperinflación, etcétera, etcétera, y eso va ajustando las cuentas de hecho. La situación de las condiciones de vida cotidiana de los venezolanos es aterradora. Nosotros no tenemos una idea de lo que está pasando ahí. Es realmente aterradora las cosas yo decía, porque obviamente se genera toda una controversia de si hay que apoyar o no a Guaidó, si Maduro, o sea, de acá hay como una mirada de progresismo palermitano que en medio de un cafecito se pone a hablar de Venezuela sin darse cuenta que el que lo está atendiendo es un venezolano que tuvo que huir de su país. Y probablemente ni siquiera esté en condiciones de escuchar lo que le pueda decir, pero yo planteaba, y más allá de todo esta descripción que vos hacés, que para el ciudadano promedio, ya de solamente observar cómo huyen de su tierra, me parece que es una clave para entender que las cosas no son tan, o por lo menos, no, obviamente que no son claras, pero no son tan lineales a la hora de entender lo que está pasando en Venezuela como, Donald Trump quiere ir por el petróleo y por eso la situación que se está viviendo en Venezuela. Hay un montón de datos que me parece que explican, sobre todo para mí es el tema ¿no? La cantidad de venezolanos que hay en la Argentina me parece que es inusual y llamativa, como para sentarnos a entender las cosas desde el lado de ellos, no del nuestro. Sí, pero además, eso que vos decís, está claro, la inmigración es un indicador de descomposición social muy fuerte. Siempre hay inmigración. El tema es que acá estamos hablando de entre 3 y 4 millones de personas. Claro. Estamos hablando de una sangría gigantesca, y esa sangría gigantesca no ha hecho que mejorara la condición de los que se quedan. Con un montón de instrumentos que al estilo kirchnerista hacen más odiosa la situación. Si vos no tenés el carnet de la patria, si no tenés el CLAT, si vos no tenés, o sea, el papelito del gobierno que te habilita para recibir la comida y todo lo demás, prácticamente no tenés que vivir. O sea, sos chavista o sos chavista. Y eso no solamente... y eso aumenta la irritación de las masas. Por eso, ¿qué es lo novedoso después de la marcha del 23 y que significa la proclama de Guaidó? Lo novedoso no es que hay, digamos, malestar, marchas multitudinarias y cosas por el estilo. Lo que es novedoso es la magnitud del asunto y el hecho de que las propias bases chavistas están en contra del chavismo. En el proceso de descomposición del chavismo, ¿cuál fue la actitud primera de las masas chavistas? La pasividad. Por eso recordemos que en las últimas elecciones, ya Chávez y después Maduro llevaron adelante un fuerte proceso de control para que la gente vaya a votar, porque buena parte del descontento se manifestaba con no voy. Claro. No me pongo en contra, no me pongo del otro lado, pero... desaparezco, me borro. Exacto. Ahora lo que vos estás viendo es que masas chavistas salen a la calle y esas masas chavistas actúan activamente contra el gobierno. La marcha del 23 fue gigantesca, no solo en Venezuela, sino en todo el país. Y eso es lo que le dio aire a la oposición. Si no, date cuenta que Guaidó ya estaría preso, o sea, por mucho menos que a Capriles lo sacaron del escenario político. Sí. Yo leía una descripción muy interesante que no recuerdo, la verdad, no recuerdo quién era el periodista, pero sí que la leía en Infobae, haciendo un recorrido de los últimos 2 años del proceso venezolano, nombrando primero a todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Suprema de Venezuela, todos afines al chavismo, que después, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas,
terminaron reclamando que no pudiesen jurar algunos diputados, con lo cual, para evitar todo ese conflicto, que obviamente lo vimos nosotros reflejado en la calle, terminó armando la convocatoria a una constituyente para reformar la constitución de Chávez, y ahí es donde aparece en escena la que era la embajadora de Venezuela en la Argentina, Delcy Rodríguez, que se posiciona como una figura clave dentro del armado de Maduro para que la constituyente pisara el accionar del Poder Legislativo, que en definitiva en esta asamblea termina planteando Guaidó como presidente interino. Y lo que decía la nota, y me parece sumamente interesante, Venezuela tiene prácticamente dos cortes supremas, una que falla por fuera de Venezuela, porque tuvieron que salir del país porque no podían convivir con la corte señalada por Maduro. Tiene prácticamente dos poderes legislativos, uno la constituyente y otro la asamblea que lo define a Guaidó, y lo que faltaba era tener dos presidentes, así que era lo último como para definir efectivamente que está absolutamente bicéfala, ¿no? Claro, y además eso te muestra la debilidad del chavismo, porque en otro momento eso no pasaba. Y vos ves que todas estas apelaciones a la cúpula militar develan dos cosas. Uno, que la base de Maduro es crecientemente, exclusivamente el aparato militar, cuya magnitud es gigantesca, Guarda con esto, porque el ejército no es un conjunto de profesionales sueltos, es una base de masas. Y por otro lado, el temor de que eso se quiebre. Por eso vemos a Maduro cada 2 por 3 hacer algún espectáculo público donde le exige a la cúpula militar que se manifieste permanentemente. Es decir, hay una crisis ahí muy importante. Ahora, en este proceso de debacle, Maduro se ha ido recostando en Rusia y en China. Por eso las últimas concesiones de empresas y de posibilidades de inversión de capital han ido a parar a Rusia y a China, y eso es lo que pone de mal humor a Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, ¿hay una invasión en marcha de Estados Unidos? Eso es mentira. No hay ninguna invasión en marcha. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primero, ¿por qué Estados Unidos va a invadir sabiendo que está en una condición política en la cual puede hacer que caiga solo? Claro. Una invasión es una cosa muy costosa, y en términos políticos una invasión a un país grande de América Latina sería una catástrofe política para los Estados Unidos. Entonces, ni siquiera Bolsonaro ni Brasil se va a animar a semejante cosa. Es invadir Venezuela, no es invadir Honduras o Nicaragua o ni siquiera Haití. Panamá. Claro, no es moco de pavo. Entonces, y menos en una situación en la que va ganando, es decir, si la oposición estuviera muerta, vaya y pase, pero en realidad acá lo que se ve es una crisis descomunal. Con lo cual es cuestión de esperar y empujar. Esto no quiere decir que efectivamente el imperialismo yanqui busque posicionarse de esa manera y que Guaidó es parte del imperialismo yanqui, no hay duda de eso. Como tampoco hay duda de que Maduro es parte del imperialismo ruso-chino. O sea, acá no hay un defensor de la nación y un enemigo del imperialismo, y un agente del imperialismo. Acá los dos juegan lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que esto se desarrolle? Si la situación económica en Venezuela sigue como está, y no hay visas, sino de que empeore, lo más probable es que vayamos las semanas siguientes a un empeoramiento y una agudización de la crisis. ¿Puede ser que Maduro caiga en medio de una movilización popular? Es posible, hay dos escenarios. Una parte de las Fuerzas Armadas se quiebra, definitivamente. Guaidó está trabajando mucho por eso, porque está haciendo muchos acuerdos políticos. Está hablando con toda la cúpula militar a los efectos de garantizarle la impunidad. Es decir, cuando él habla de amnistía, está diciendo, vamos a darle impunidad a todo el que se dé vuelta. No por casualidad, en público, Diosdado Cabello, no cualquiera, confesó que se había reunido con Guaidó. A ver, vos te reunís con el que es presidente de la... Con el traidor a la patria. Claro, o sea, y ese es el segundo de Maduro, o sea, el segundo de Maduro, bueno, hay una disputa del poder en la sombra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que se está buscando? Y yo creo que todavía están negociando cómo se garantiza la impunidad de buena parte del aparato. Cuando consigan eso, alguien deponga a Maduro, se reconozca a Guaidó, se llame elecciones, Estados Unidos ponga
$100 millones de ayuda humanitaria, se congele la situación y después va a pasar como con Macri, le van a empezar a dar plata, le van a permitir tomar deuda, etcétera, etcétera, y van a recomponer algo. Ahora, la otra opción, la otra posibilidad, es que el aparato chavista no se encuentre dentro una fracción importante capaz de intervenir en contra de Maduro y darse vuelta, y por lo tanto la situación se pudra de tal manera que caiga Maduro en medio de una insurrección popular. A mí me gusta más la segunda, porque la segunda es la que abre la posibilidad de una intervención de las masas con independencia de estas dos capas de la burguesía. Es decir, la gente sale a la calle, Maduro se cae, la economía se descalabra más de lo que ya está, la gente tiene que organizarse, se forman asambleas por barrios, asambleas por fábricas, esas asambleas rápidamente tienen que coordinarse porque hay que repartir medicamentos, alimentos, etcétera, 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 se forma una entidad de tipo nacional, dicho de otra manera, hay un proceso de sovietización. Si ese proceso se da, entonces se gana un espacio muy grande. ¿Por qué? Porque la apuesta del imperialismo yanqui, ¿cuál es? Es la apuesta de evitar que esta segunda opción se desarrolle. Porque si esta segunda opción se desarrolla, su programa queda en suspenso. Es más, corre un serio peligro. Por eso la proclamación de Guaidó, para evitar que haya una insurrección independiente de las masas. Es decir, tengamos todo preparado para el día después. Porque una vez que esto cayó, esto va a explotar, y una vez que explota, se va a empezar a reconstituir automáticamente porque la gente tiene que seguir viviendo. Y entonces se van a formar organismos, esos organismos después van a ser difíciles de desarmar. Venezuela está quebrado, va a ser una sociedad virtualmente armada, va a ser muy difícil desarmar a la población venezolana, y el enemigo ahora ya no es para los Estados Unidos el imperialismo ruso-chino y su lugarteniente local Maduro, que se cae a pedazos solo. El problema va a ser en ese momento todo el pueblo venezolano, que difícilmente quiera ser expropiado. Abre una oportunidad para la izquierda. Por eso la izquierda que hoy sale a defender a Maduro, lo que está haciendo, igual que en el caso del kirchnerismo, es atarse a un carro que se va al precipicio. Y por lo tanto, si tuviéramos éxito en este asunto de que Maduro no caiga y que vuelva a controlar la situación y que Guaidó tenga que renunciar y irse del país y Maduro reconstruya, la izquierda perdió. La izquierda perdió porque eso significa el reforzamiento de Maduro. Y el reforzamiento de Maduro significa el imperialismo chino-ruso, no significa más nacionalismo ni nada por el estilo. Pero además significa la continuidad de la crisis, más o menos sofocada por su continuidad, o sea, más miseria para el pueblo venezolano. En el caso de que triunfe Guaidó, la cosa se va a hacer más o menos igual, nada más que del otro lado. La única oportunidad de una opción independiente de la clase obrera venezolana es que caiga Maduro, pero que caiga en medio de una insurrección popular. Por eso la izquierda tiene que apostar a la caída de Maduro, tiene que pelear por la caída de Maduro, tiene que demostrar que está dispuesta a destruir el instrumento con el cual se oprime al pueblo venezolano. Porque si no, ¿quién se va a quedar con la energía social que produce el descontento del chavismo? Se va a quedar Guaidó y se va a quedar el imperialismo yanqui. Por lo tanto, cuando la izquierda dice pongámonos detrás de Maduro en contra del golpe, lo que está diciendo es esto. Bien. Bueno, veremos un próximo capítulo y empezaremos a observar en detenimiento quiénes se quedan con ese poder que abandona Maduro. ¿Diosdado? No creo. Bueno. No creo. Está negociando, no creo, si no ya lo hubiera hecho. No creo. Yo creo que la fractura va a pasar más abajo. Diosdado, es más, ya tiene juicios en Estados Unidos. Es muy visible, correcto. Me parece que no. Ok. Parece que no. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana. Bueno, después probablemente lo llame desde el barrio del Petardo. Che, no seas así, no seas así. Abrazo y felices vacaciones, che. Igual, che. Chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli como cada lunes. Térmica 40 y claro. ¿Cómo no va a ser así?